En el fondo de Pearl Harbor, apenas 12 metros de profundidad, descansa un acorazado que lleva más de 80 años derramando petróleo hacia la superficie. No es un goteo accidental que nadie haya notado. Es un fenómeno documentado, o sea, estudiado, debatido y finalmente aceptado como parte inevitable de la historia. Cada día, pequeñas gotas negras ascienden desde los restos del USS Arizona, se expanden sobre el agua y forman un destello iridiscente que los visitantes del memorial pueden observar con sus propios ojos. Lo llaman las lágrimas negras del Arizona. Y la pregunta que surge de manera natural es tan simple como inquietante. ¿Por qué nadie ha hecho algo para detenerlo? La respuesta, como suele ocurrir con las preguntas aparentemente sencillas, es profundamente compleja. Involucra ingeniería, química, ecología, historia militar y, sobre todo, un profundo sentido del deber hacia los muertos. Para entenderla completamente, hay que retroceder hasta la víspera de uno de los días más oscuros de la historia estadounidense. El día antes del desastre. El 6 de diciembre de 1941, un día antes del ataque japonés a Pearl Harbor, el USS Arizona fue reabastecido de combustible hasta su capacidad máxima. El barco cargaba aproximadamente 1,5 millones de galones de fuel oil de búnker marino, un combustible denso, pesado y viscoso, muy similar en composición al petróleo crudo. La razón era lógica. El Arizona tenía programado regresar al continente a finales de mes y necesitaba esa carga completa para el viaje. Nadie podía saber que ese viaje nunca llegaría a realizarse. A la mañana siguiente, el 7 de diciembre de 1941, aeronaves japonesas atacaron la flota del Pacífico de Estados Unidos. Una bomba perforadora de blindaje de aproximadamente 800 kilogramos penetró la cubierta delantera del Arizona y detonó el pañol de municiones del barco. La explosión fue de una violencia tan extrema que levantó el casco completo del buque fuera del agua. En apenas 9 minutos, el Arizona se hundió hasta el fondo del puerto. Más de 1.177 marineros y oficiales perdieron la vida. Más de 900 de ellos permanecen dentro del barco hasta el día de hoy. El incendio que siguió a la explosión ardió durante 2 días y medio. En ese tiempo, una gran cantidad de petróleo se quemó o se derramó directamente en el puerto. Sin embargo, los tanques de combustible del Arizona estaban ubicados en las profundidades del casco, construidos para resistir condiciones extremas. Muchos de ellos sobrevivieron tanto a la explosión como al incendio en condiciones relativamente intactas. Cuando el barco se posó definitivamente en el fondo, esos tanques fueron con él, todavía llenos de petróleo. Y ahí han permanecido desde entonces, un goteo que durará siglos. Las estimaciones actuales más fiables calculan que entre 500.000 y 600.000 galones de petróleo siguen contenidos dentro del casco del Arizona. La tasa de filtración varía según los estudios, pero oscila entre 2 y 9 cuartos de galón por día. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ha estimado, con base en esos datos, que el petróleo podría continuar filtrándose durante otros 500 años. Dicho de otra manera, el petróleo que hoy asciende desde el USS Arizona no se espera que se agote hasta aproximadamente el año 2500. No es un error tipográfico, es una proyección científica basada en datos reales. Frente a una realidad tan impactante, la pregunta inevitable es, ¿por qué no se extrae ese petróleo de una vez? Desde la década de 1990, la Marina de los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental y el Servicio de Parques Nacionales han estudiado seriamente esta posibilidad. Sus conclusiones fueron contundentes. Extraer el petróleo no solo es difícil, sino que podría ser catastrófico. El problema del casco. El primer obstáculo es el estado actual del casco. El Arizona lleva sumergido más de 8 décadas en agua salada. La corrosión ha deteriorado significativamente el metal. Secciones enteras del barco ya han colapsado. La estructura es frágil de maneras que resultan difíciles de evaluar con precisión desde el exterior.
Científicos y buzos monitorean el naufragio anualmente, midiendo el grosor del metal en los tanques de combustible, y sus hallazgos confirman un deterioro lento pero constante. Cualquier intento de perforar esos tanques o de cortar el casco para extraer el petróleo conlleva el riesgo de provocar una ruptura total. En lugar de un goteo controlado de unos pocos litros al día, podría liberarse de golpe una cantidad de cientos de miles de galones de fuel oil pesado directamente en las aguas de Pearl Harbor. Las consecuencias ecológicas serían devastadoras. Como han señalado los expertos, el remedio podría ser infinitamente peor que la enfermedad. Actuar sin la certeza de éxito sería apostar el medio ambiente del puerto entero contra un problema que, por ahora, es manejable. Un petróleo que no envejece. El segundo obstáculo es la naturaleza del petróleo mismo. El fuel oil de búnker marino no es un combustible ligero como la gasolina. Es denso, casi alquitranoso, y no se descompone con facilidad. Científicos del Instituto Oceanográfico de Woods Hole han analizado el petróleo que filtra el Arizona y sus resultados son notables. Después de más de 80 años bajo el agua, el petróleo ha cambiado muy poco en su composición química. La mayoría de los derrames de petróleo experimentan una degradación química significativa en cuestión de semanas. Sin embargo, el petróleo del Arizona ha estado almacenado en tanques cerrados, con bajos niveles de oxígeno, prácticamente sin contacto con los microorganismos que normalmente descomponen los hidrocarburos. Es, en esencia, casi el mismo petróleo que se cargó en los tanques en 1941. Este hecho tiene una dimensión científica valiosa. El Arizona se ha convertido en lo que los investigadores denominan un laboratorio viviente, una oportunidad única para estudiar cómo se comporta el petróleo durante décadas dentro de un naufragio. Hay alrededor de 5.000 naufragios de la Segunda Guerra Mundial en el fondo de los océanos de todo el mundo, y la mayoría de ellos tienen petróleo a bordo. Entender qué ocurrirá con ese petróleo con el tiempo es una cuestión de importancia global, y el Arizona está proporcionando datos que ningún otro entorno podría ofrecer. Una tumba de guerra que no se puede tocar. Pero más allá de los problemas técnicos y científicos, existe una razón de peso moral y ético que determina la posición definitiva de la Marina estadounidense sobre este asunto. El USS Arizona es una tumba de guerra oficialmente designada. Más de 900 de los hombres que murieron a bordo el 7 de diciembre de 1941 siguen dentro del barco. La Marina decidió desde el principio que permanecerían con su embarcación, considerados en descanso en el mar, conforme a la tradición naval más profunda. Además, más de 40 veteranos que sobrevivieron al ataque y que vivieron hasta después de la guerra, eligieron que sus cenizas fueran depositadas dentro del naufragio, para descansar junto a sus compañeros caídos. Desde 1950, un mástil fue erigido sobre el naufragio. La bandera estadounidense se iza y se arría en él cada día sin excepción. El memorial que se alza sobre el barco fue inaugurado en 1962 y fue diseñado por el arquitecto Alfred Price, quien fue detenido como extranjero enemigo tras el ataque a Pearl Harbor por haber nacido en Austria. Su diseño es deliberadamente simbólico. Se hunde en el centro y se eleva en ambos extremos, representando la derrota inicial y la victoria final. El memorial se extiende sobre el naufragio sin tocarlo en ningún punto. Más de 2 millones de personas lo visitan cada año. Cortar el casco del Arizona para extraer el petróleo significaría intervenir directamente en una tumba de guerra. La Marina ha sido absolutamente clara al respecto. Eso no es algo que estén dispuestos a hacer. Perturbar el descanso de los caídos es una línea que no cruzarán, independientemente de los argumentos técnicos o medioambientales que puedan esgrimirse. Un legado que persiste. El USS Arizona continúa derramando lágrimas negras, debido a los 500.000 o 600.000 galones de combustible pesado que aún permanecen en sus tanques tras el ataque de 1941. Aunque un informe de 2008 del Departamento de Defensa advirtió sobre la toxicidad y persistencia ambiental de este petróleo
Para la vida marina, la Marina y el Servicio de Parques Nacionales han decidido no extraerlo porque la estructura está demasiado corroída y frágil para ser intervenida sin riesgo de un vertido masivo catastrófico. Además, al ser un cementerio de guerra designado donde descansan más de 900 marinos, existe la firme decisión ética de no perturbar el casco. Por ello, se estima que este goteo diario, considerado actualmente manejable, persistirá como un recordatorio silencioso de la tragedia durante aproximadamente 500 años más.